Bueno, hola, yo soy Marta, Marta Ortega Ortega. Esto es Almazara de Ortegas, somos una empresa familiar. Nosotros somos agricultores y somos productores de aceite de oliva virgen extra ecológico. Y bueno, pues esa es nuestra misión, ¿no? Cultivar en campo para después poder sacar ese zumo, ese jugo en su mejor versión y poder ofrecer eso. Pues bueno, yo creo que precisamente eso, que somos una empresa pequeña, familiar, y que hacemos todo el proceso, desde el campo hasta el final del producto, ¿no? Entonces eso nos permite hacer algo como muy único, ponemos toda la energía ahí, ¿no? Entonces creo que sí que eso de alguna forma nos diferencia, ¿no? Como que hay una autenticidad ahí, hay una historia que contar y bueno, y algo como muy cuidado que se nota en el producto final. Y creo que eso el consumidor lo valora y lo reconoce. Bueno, yo creo que desde el inicio sabíamos que todo este sector es complicado, ¿no? Es grande, es potente. Y bueno, nosotros somos agricultores y bueno, era como sabíamos que teníamos que hacer algo como muy especial para poder tener cabida ahí dentro, ¿no? Y sobrevivir ahí. Entonces la estrategia creo que fue esa, ¿no? Sobre todo hacer un aceite especial y después todo el tema también de los formatos, del envasado, buscar un formato diferenciador, gama alta, ¿no? El etiquetado también, salir un poco del etiquetado sobrio, clásico del aceite que normalmente se ve, y creo que eso como que fue bastante acertado en un tiempo en el que todavía nosotros empezamos hace 16 años con la Almazara, entonces en ese momento no se sabía tanto de aceites de este tipo, no se hablaba tanto de esto, no se reconocían ni se diferenciaban tanto, entonces creo que fue bastante clave. Pues bueno, por suerte creo que no hemos tenido así como fracasos gordos. Para nosotros al final lo más condicionante y que no podemos controlar es el clima, son todas las condiciones meteorológicas, ¿no? Que suceden y que no están en nuestras manos en campo, ¿no? Hay años donde las cosechas son más importantes, donde hay, pues bueno, el fruto está sano, y hay años que, pues bueno, tenemos cosechas más flojas, ¿no? Este año, por ejemplo, ha sido un año complicado y este año, por ejemplo, nos ha ocurrido por primera vez que una variedad, que es Frantollo, pues la cosecha fue corta, hemos tenido el aceite que tuvimos y ya está agotado, o sea, ya no podemos ofrecer más de esa variedad. Pero al mismo tiempo eso también es un valor, es como, bueno, ofrecemos lo que tenemos. Esto no es Coca-Cola ni es esto cada año es distinto, cada año hay unas condiciones y jugamos ahí, ¿no? Pues bueno, a lo que traiga. En agricultura estamos como más de 35 años ya en ecológico. Eso creo que marcó la base también de este proyecto que vino después. Y la idea era esa, ¿no? Como crear un proyecto integral en el que tanto todo el tema de residuos o de campo y también de la elaboración pues volvieran a incorporarse o pudiéramos obtener otro tipo de energía con eso. Trabajamos el tema de las cubiertas vegetales, también por el tema de estructura de suelo, por generar suelos más sanos, más equilibrados. Todo el triturado de la poda también lo incorporamos, también es alimento para el suelo. Hacemos muchas intervenciones de plantaciones de
planta autóctona, forestal, para ir creando isletas, para que vengan seres aliadas y aliados ahí a acompañar y a generar vida. Trabajamos mucho en ese foco, ¿no? de en nuestros cultivos potenciar esa vida, ¿no? Con distintos tipos de actividades. También trabajamos mucho con microbiología, con caldos, con biofertilizantes que también hacemos nosotros, y eso nos conecta mucho también con el cultivo, o sea, como que nos da una conciencia más presente de lo que estamos haciendo, ¿no? No depender tanto de la agroindustria de fuera que domina tanto, ¿no? Y que tanto se está apoderando de la agricultura y del agricultor. Por ejemplo, el orujo, toda la pasta sobrante del aceite, esa pasta, tenemos una compostera en la finca, toda esa pasta la compostamos junto con el estiércol de nuestro vecino pastor, que a él también le damos toda la hoja que sobra cuando viene la oliva, cuando se limpia de hojas y ramas, esa se la lleva el pastor y él a cambio nos da ese estiércol. Entonces es un trueque maravilloso, en un tiempo donde el estiércol es muy valioso y muy escaso. Y entonces es como que esa energía que extraemos tanto del árbol, del fruto, como de la hoja, de todo, y la energía que da las cabras, en este caso, pues vuelvo al suelo, ¿no? Es una forma de volver a entregar esa energía y que siga su ciclo. Entonces eso es bastante interesante. Luego también de ese orujo extraemos el hueso. Con ese hueso mantenemos todo el sistema de calor, tanto de la bodega, el agua caliente, tanto aquí como en la casa. Generamos esa energía calorífica, que es muy valiosa también, y la producimos de aquí. También, lo último han sido las placas solares, que también pues ya estamos con placas aquí en fábrica. Porque al final nuestro foco está en los árboles, ¿no? O sea, lo que más cuidamos es que la finca, que estén contentos, que estén bien nutridos, que estén equilibrados, porque así es como podemos obtener después de estos resultados, ¿no? Y eso es lo más importante. A ver, esto yo creo que no hay receta, o sea, al final lo que yo creo es que estamos en un momento, ¿no? Humano en el que sí o sí tenemos que hacernos conscientes, ¿no? del respeto que merece el lugar en el que habitamos, y yo creo que es cuestión de filosofía, de fe y de ilusión y de propuesta y de darle esa energía, ¿no? Al final es una dirección, ¿no? Y yo, para mí, es la que tiene sentido, si no igual pues no me motivaría tanto este proyecto, ¿no? Que no tenga un impacto tan fuerte, no tan bestia. Y creo que eso es consciencia humana, ¿no? Y creo que hay público también para eso. Creo que hay, no tanto como nos gustaría, pero también hay un consumidor que la tiene clara, ¿no? Y sabe lo que busca y también valora eso. Pues precisamente esto, ¿no? Que comentaba, que yo creo que es el camino, o sea, dentro de las medidas posibles, ¿no? Depende del formato de empresa que sea, ¿no? Pero siempre hay actitudes, actuaciones que incorporar que puedan ir más a favor de la vida que en contra, ¿no? Entonces creo que es eso, es una cuestión de actitud, de filosofía. Y creo que eso después, igual no a corto plazo, pero a largo plazo tiene un valor que va más allá, ¿no? Y eso se reconoce fuera, de alguna forma, ¿no? Forma parte luego del carácter de lo que tú ofreces. Y creo que eso es lo más importante, que haya una solidez y que no vendas humo, ¿no? Que lo que vendas y lo que ofrezcas y lo que salga de ti sea real, sea auténtico. Creo que eso hace diferencia, o sea, antes o después. Y si no, pues otra cosa, ¿sabes? ¿Listo?